Ya, perfecto. Bueno, pasamos de la hipofunción a la hiperfunción. ¿Ya? En este caso tenemos varios síndromes en este caso. ¿Ya? Ya hemos conversado, la adenohipófisis, que produce pues las 5 hormonas hipofisarias que son tróficas, ¿no? Gonadotropinas, hormona de crecimiento, prolactinas, CTH, TSH, y la neurohipófisis que ya en este caso ya hemos conversado, ¿no? Ya. Entonces, si hablamos de tumores funcionantes, básicamente hablamos de la hipófisis anterior, la adenihipófisis, ¿no? Y aquí, a la izquierda he puesto ya, como decir, los síndromes cardinales para cada síndrome de hiperfunción hipofisaria, ¿no? Si hablamos del eje lactotropo, hablaremos del prolactinoma, cuyo síndrome cardinal es galactorrea, amenorrea, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Paciente que le llega a mujer con secreción mamaria y se le fue su menstruación más de 6 meses, pensar en prolactinoma, en una prolactina, y si es necesario, un estudio de imágenes, ¿cierto? Varón, igual, puede tener galactorrea, puede tener hipogonadismo, digamos, infertilidad, difusión sexual, igual, bien prolactina, está elevado, tiene un estudio de imágenes, ¿cierto? Si hablamos de acromegalia, el eje somatotropo, básicamente lo característico es el crecimiento acral, o sea, todo lo que es distal. Se pronuncia todo el macizo facial, una fase bastante característica, donde hay prognatismo, el seno frontal se va poniendo más prominente, el tabique nasal se engruesa, se separan los dientes, tiene una voz impostada como en polichinela que llaman, ¿no? Así como si estuvieran cantando así con la nariz, ¿no? Y hay un crecimiento de manos y pies, que uno lo interpreta como, doctor, ya no me entra mi número de anillo, ¿no? El de matrimonio, eso, ¿no? O el de novio, no sé. El doctor hace un tiempo usaba 38, yo estoy con 42, ya, pues, un cambio el número de zapatos, ¿cierto? Y no sabe que no cambia el número de zapatos casi nunca, ¿no? En los adultos, ¿no? Ese digamos el criterio cardinal para pensar en acromegalia. Prácticamente es mirar al paciente y preguntar estos cambios en las manos y los pies. La enfermedad de Cushing es básicamente mirar al paciente, ¿no? Tiene la típica cara de fase Cushingoide, que es una cara en luna llena, con plétora facial, ¿no? Y está con sobrepeso, ¿no? Digamos que ectoscópicamente ya tenemos que ir pensando primero si usa algún tipo de corticoide y si no, bueno, ya indagar más, ¿no? ¿Sí? Esa es la enfermedad de Cushing, el eje corticotropo. El eje tirotropo, sí hay casos, son más raros, pero hablamos de los TSH-OMAS, donde va a haber un hipertiroidismo secundario, ¿no? Si hablamos de la TSH, que va a estar elevada, y la T4 libre va a estar elevada, ¿no? No cumple patrón primario, pero hablamos de un problema secundario en ese caso, ¿no? Y si hablamos del eje gonadotropo, son tumores que producen gonadotropinas, se llaman gonadotropinomas, pero casi siempre son no funcionantes. Aunque hemos visto pacientes, por ejemplo, varones que hacen ginecomastia, por ejemplo. Pero más de eso, casi no hay mucha expresión clínica. Lo que sí puede haber es, como es un cuadro insidioso y silente, o sea, no produce hormonas, a veces llegan con cuadros tumorales, ¿no? Síndrome quiasmático, seno cavernoso, ¿no? Cefalea, ¿no? ¿Sí? Y si hablamos de los síndromes de hiperfunción, en algunos casos hay que ver si es que el origen es primario, o sea, hablando solamente de hipófisis, que sea en hipófisis, o ectópico, ¿no? Por ejemplo, en acromegalia y en Cushing vemos ese tipo de situaciones, ¿no? Que también hay que diferenciarlos, ¿no? A ver, si vamos a lo que es el eje lactotropo, sabemos muy bien que la prolactina es una hormona asociada a la lactancia, ¿eh? Pero vean que tiene varios factores que pueden estimular o inhibirlo, ¿no? Básicamente la dopamina es el factor inhibitorio por excelencia de la prolactina, ¿no? De cualquier alteración a nivel hipotalámico o a nivel del tallo, va a hacer que se desinhiba la producción de prolactina y va a elevarse, pues, ¿no? ¿Sí? Y la otra posibilidad es que simplemente que sea un tumor que produce prolactina.
¿bien? Pero también vean que hay otros estímulos, por ejemplo la TRH. La TRH pues se va a elevar en el caso de un hipotiroidismo primario, ¿no? Porque si hay una disminución de la T4, la T3, lo interpreta el cerebro como de falta de hormona tiroidea y va a estimular la TRH para estimular la TSH. Y es la TRH que la que también estimula directamente la célula lactotropa, aumentando la prolactina. Entonces, el hipotiroidismo primario también puede ser causa de hiperprolactinemia, ¿no? Después existe también, bueno, en el caso de la oxitocina, que es básicamente asociado a la lactancia, ¿no? Porque se produce oxitocina en la lactancia. Los estrógenos, algunos pacientes que usan anticonceptivos, terapia de reemplazo hormonal, a veces se puede asociar también a prolactina elevada, ¿no? Y cualquier situación que aumente el tono serotoninérgico, por ejemplo, los psicotropos, ¿sí? Ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, todos ellos también que alteran todos estos neurotransmisores, puede aumentar el tono serotoninérgico y también aumenta la prolactina. Entonces vean que hay varias causas también a descartar ante la presencia de una prolactina elevada. Primero que sea primario, hablamos de un prolactinoma, o secundaria a otras causas, ¿sí? Hipotiroidismo, ¿sí? Pedimos siempre una prueba de función tiroidea junto con la prolactina, preguntamos medicamentos que esté tomando el paciente, ¿sí? Descartamos lógicamente que no hay embarazo ni lactancia, que es una elevación fisiológica, ¿no? Por otro lado, bueno, aquí está también lo mismo en la derecha. Vean cómo acá pensar en el hipotiroidismo por este mecanismo del aumento de la TRH, estimulado en la prolactina. Pensar en una alteración del tallo hipofisario, que hace que no haya dopamina y se desinhibe la producción de prolactina. Pensar en fármacos que alteran el tono serotoninérgico y alteran la expresión de receptores de dopamina, por lo tanto aumentan prolactina. A nivel primario, prolactinoma y directamente el estrógeno desde el punto de vista farmacológico, ¿no? A partir de ahí la prolactina se secreta en sangre y vean que es degradada por el riñón, por lo tanto si hay insuficiencia renal también puede haber hiperprolactinemia, ¿no? Igual también cuando hay insuficiencia hepática también ocurre lo mismo, ¿no? Entonces vean que con esta gráfica podemos nosotros más o menos ir infiriendo cuáles son las causas de hiperprolactinemia, ¿no? En un paciente que tiene prolactina elevada. Aquí tenemos el cuadro clínico, que básicamente es consecuencia del hipogonadismo de origen central. ¿Por qué? Porque según esta gráfica que está aquí a la derecha, la hiperprolactinemia lo que va a hacer es inhibir un péptido que se llama quispeptina, ¿ya? Y la quispeptina es digamos, una molécula que es el switch para que digamos, las neuronas de GNRH altere su pulso, ¿no? O sea, para definir el ciclo, digamos, por ejemplo, ovulatorio, ¿sí? O en todo caso, la producción de gonadotropinas. Entonces, cuando la prolactina está elevada, lo que va a ocurrir es que va a bloquear la quipeptina, por lo tanto, se inhibe el pulso de GNRH, causando disminución de gonadotropinas, y en mujeres causa pues un hipogonadismo hipogonadotrópico femenino, lo mismo también que en varones. Por lo tanto, se puede entender por qué dan estas molestias que se refieren acá, ¿no? En el caso de, mujeres, se pone oligoamenorrea, ¿sí? Se empieza con irregularidad menstrual, se va espaciando los ciclos y después se pierde y quedan en amenorrea. Si pasa mucho tiempo y hay hipoestrogenismo, va a haber pues sequedad vaginal por el hipoestrogenismo y lógicamente síntomas como si fuera menopausia, ¿no? Depresión, ansiedad, ¿no? ¿Sí? Si hablamos en el varón, ese hipogonadismo hipogonadotrópico produce difusión de la libido, difusión eréctil y en unos casos ginecomastia. ¿Sí? En ambos casos puede asociar aumento de peso, en el caso de adolescentes, retraso del desarrollo puberal porque, bueno, se inhibe el eje gonadal. Desde el punto de vista hormonal se puede detectar hipogonadismo, en ambos casos puede haber galactorrea, ¿no? Y si el hipoestrogenismo es importante, que afecta ya el hueso, va a haber pues osteopenia y osteoporosis inapropiada para la edad del paciente, ¿ya? Y a eso asociados a lo que es el compromiso tumoral, ¿sí? Que puede haber ya cefalea, alteración del campo visual, con síndrome asmático,
y alteración de otros ejes que causa ya hipopituitarismo. Entonces, digamos, eso es lo que solemos a veces ver en los pacientes. Si ya tenemos un paciente con estos tipos de alteraciones, vamos a empezar en etiologías, ¿no? Hemos conversado que la fisiológica está el embarazo y la lactancia. Pero vean que hay otras situaciones, ¿no? La estimulación del pezón también, o sea, el coito también, el estrés, el no dormir bien, el ejercicio también estimulan la prolactina. La prolactina es muy lábil al estrés. Entonces, cuando uno dosa prolactina el día previo, digamos que está tranquilo, ¿no? Ya. Entonces es una condición preanalítica que llamamos, ¿no? Ya hablamos de problemas estructurales, ya hemos conversado, craneofaringiomas, quiste Rathke, tumores celares, otro tipo de tumores como meningiomas, trigeminomas, casi las mismas etiologías para lo que hemos conversado en diabetes insípida, lo mismo también, hipopituitarismo son iguales. Se descarta todo eso con una tomografía o una resonancia, ¿no? Si hablamos ya de específicamente en la hipófisis, prolactinoma, acromegalia también, porque acromegalia puede ser por tumores plurihormonales y una de las más frecuentes es hormona de crecimiento con prolactina, ¿no? El macroadenoma que comprime el tallo hipofisario va a ser una causa también de hiperprolactinemia, pero por disrupción del tallo hipofisario, ¿no? La linfocitis, las hipofisitis también, digamos, causan lo mismo, ¿no? Y masas paracelares que también alteran el tallo hipofisario, ¿no? Desórdenes no hipofisarios, como hemos mencionado, que pueden ser ectópicos, ¿no? Producción ectópica de prolactina, el hipotiroidismo primario, en este caso, falla en el aclaramiento de la prolactina por forma renal, por la misma cirrosis, ¿ya? Miren que la epilepsia, malnutrición, anorexia nervosa pueden también elevar prolactina, se asocian, ¿ya? Y como quiera que el mecanismo de lactancia obedece a circuitos nerviosos que van desde el pezón hacia el cerebro, cualquier problema neurogénico a nivel, digamos, de trauma de tórax, herpes zóster puede también elevar la prolactina, ¿no? Raro, pero hay mutaciones inactivas del receptor de prolactina que pueden elevar prolactina, o sea, un síndrome de resistencia hormonal. Mucho ojo en la parte farmacológica, que es a veces lo más frecuente que vemos, ¿no? Pacientes que están tomando fármacos que bloquean el receptor de dopamina, como son las fenotiacinas, las tiosantinas, también medicamentos gastroquinéticos, como es la metoclopramida, domperidona, que se usa para el reflujo esofágico, también elevan prolactina, ¿no? Antidepresivos, algunos antihipertensivos como el alfa-metildopa o la reserpina, colinérgicos como la fisostigmina, vean que hay mucha interacción farmacológica que puede elevar la prolactina, algunos antihipertensivos como el abetalol, reserpina y varapamilo, que no son usados muy frecuentemente, algunos antiulcerosos como es la simetrina, que es muy antiguo, ya no se usa mucho, y la ranitidina también pueden elevar la prolactina, y el estrógeno, anticonceptivos orales, pero como dice acá, es a veces controversial, a veces no encontramos elevado la prolactina en pacientes que usan anticonceptivos. Fenitoína también se describe como un medicamento que eleva prolactina, y neurolépticos, ¿no? Clorpromacina, todos los medicamentos psicotrópicos en general siempre pueden asociar a hiperprolactinemia, ¿no? El uso de morfina, heroína también lo eleva, antidepresivos tricíclicos y que inhiben la recaptación de serotonina, todos ellos, vean, los psicotrópicos en general, los tres grupos elevan prolactina. Por lo tanto, en un estudio diferencial, preguntemos siempre qué fármacos usa el paciente, ¿no? Y aquí en la derecha tenemos lo mismo, sino que está ya un gráfico, ¿no? Causas fisiológicas, causas primarias que son los prolactinomas, farmacológicas, vean todos los grupos de fármacos que ya hemos mencionado, y la sistémica, ¿no? Falla renal, falla hepática, algunos pacientes con epilepsia, desórdenes del tórax, que ya hemos mencionado, trauma torácico, algunos pacientes con ovario poliquístico también, digamos, coexiste con hiperprolactinemia y el hipotiroidismo, ¿no? En todo ello hay que pensar cuando vemos un paciente que trae un resultado con prolactina elevada, ¿no?
El asunto es cómo diferenciarlos, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos este tipo de algoritmos, ¿no? Aquí a la izquierda les he puesto esos escenarios clínicos donde ustedes pueden ver plaquina elevada, ¿no? Este, eh, Primero, ante la presencia de un tumor hipofisario. Siempre, siempre, como protocolo, hay que pedir una prolactina, por lo menos. Sea un hallado en forma casual, como se llama un incintaloma, o en el caso de, más bien, en el contexto de un paciente que no tiene síntomas, ¿ya? Puede pasar por ahí, que tiene prolactina elevada y que tiene un tumor hipofisario hallado de casualidad, pero está sintomático. Entonces, en ese caso, digamos, siempre se pide prolactina, ¿no? Pues puede ser un plaquinoma o puede ser un tumor hipofisario no funcionante. Pero la otra posibilidad es que sea una macroprolactinemia. ¿Qué es eso? Es digamos, personas que producen macromoléculas de prolactina. Son como conglomerados de prolactina que están en sangre, circulan pero no causan síntomas, ¿no? Pero no hay congruencia entre ese nivel de prolactina elevada y el paciente está asintomático. No hay galactorrea, no hay amenorrea, no hay hipogonadismo, ¿no? Les pides una resonancia, no hay tumor, totalmente asintomático, entonces ahí hay que pensar en una macroprolactinemia, ¿no? Y siempre ante una presencia de tumor hipofisario hallado de casualidad, como un incintaloma, siempre en el protocolo se debe incluir la prolactina, ¿no? En las sintomáticas tenemos ya la parte hormonal, ¿no? Síndrome de galactorrea, menorrea, que es lo clásico, ya en el contexto de una pareja que haya difusión sexual, una infertilidad y que haya síntomas de hipogonadismo hipogonotrópico, digamos, en el contexto de un paciente pues de edad adulta, ¿no? Promedio, ¿no? Causas tumorales, ya hemos mencionado, lo mismo que los que tumores hipofisarios, sino que asmático, la cefalea, seno cavernoso. Y en la vascular, estos macroadenomas o macroproteinomas a veces hacen o debutan como apoplejía hipofisaria, ¿ya? Entonces ahí también tomar en cuenta si tiene un paciente con hiperproteinemia que está en tratamiento y súbitamente hace cefalea intensa con cambio en la agudeza visual y termina por emergencia, bueno, se pide una resonancia, una tomografía y se ve ahí pues justamente una masa celular con sangrado, ¿no? Igual como protocolo se pide pues la prolactina. Entonces, en este algoritmo vemos, ¿no? Ante la presencia de hiperproteinemia, o sea, te llega con el grito alto. ¿Qué hacemos primero? Descartamos embarazo, lactancia, descartamos enfermedades sistémicas, descartamos un tumor hipotálamo hipofisario, indagamos por medicamentos que usan, ¿cierto? De ahí vamos a ver qué síndrome o qué síntomas tiene el paciente, ¿no? Y vemos también los niveles de prolactina. Entonces vean acá que como hay una conjugación entre los síntomas y el nivel de prolactina. Por ejemplo, cuando no hay síntomas o son muy escasos y la prolactina está entre 25 a 250, como ponen acá, ¿ya? Lo primero que tenemos que pensar es una macroprolactinemia, para empezar, ¿ya? Entonces, ese es por un lado, ¿no? ¿Ya? Por otro lado, tenemos ya un paciente sindrómico con prolactina más de 250. Casi obligatoriamente tenemos que descartar el problema tumoral y pedimos la resonancia. Y ahí vamos a definir si es un tumor hipofisario menor a 1 centímetro, microadenoma, o más de 1 centímetro, macroadenoma. ¿De acuerdo? Ahora, si hay síntomas clínicos, ¿ya? Pero esa platina no está muy alta, pero clínicamente sí sugiere una hiperprolactinemia, ¿ya? O en todo caso no hay síntomas y esa platina está elevada, digamos. Lo que se hace ahí es hacer una prueba de dilución. Se diluye la muestra casi 100 veces, ¿ya? ¿De qué logramos con eso? Diferenciar, ¿no? Aquellos pacientes con platina que realmente no son muy altas, ¿ya? Que están menos de 250, o que realmente ya están bastante elevadas.
Entonces, ahí también me obliga a pedir una tomografía para descartar un prolactinoma. ¿Por qué se hace eso? ¿Ya? Porque hay un fenómeno, aquí está, que se llama el fenómeno de Hooke, ¿ya? Aquí abajo creo que está Hooke, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa aquí? O sea, como los métodos diagnósticos de hormonales son inmunológicos, ¿no? Y se apela al método del sándwich, vamos a tener aquí el soporte, digamos, del tubo, de la placa, ¿no? Donde se tiene pegado ahí un anticuerpo específico para una hormona. Aquí llamaremos prolactina, ¿no? Y que al echar el suero, esas prolactinas se van a pegar a este anticuerpo del soporte físico del tubo. Entonces, en una segunda fase, vamos a echar otro tipo de anticuerpos, como está acá, que lo que va a hacer es eh, pegarse también a la prolactina, pero tiene una señal que va a variar según la generación del método diagnóstico. Algunos usan yodo 123, eso se refiere en un ensayo, otros usan quimioluminiscencia, otros usan electroquimioluminiscencia y así, por el estilo, otros usarán fluorescencia. Y para cada método, la señal es captada por un sensor, de tal manera que a mayor concentración de señal o mayor intensidad de señal, mayor concentración de la hormona, ¿cierto? Entonces, eso ocurre cuando, digamos, hay suficiente anticuerpo que detecta estas hormonas. Pero, ¿qué pasa si hay mucha cantidad de hormona? Lo que va a ocurrir es que a veces estos anticuerpos que llevan la señal se pegan a la hormona que no está pegada al soporte del tubo. Entonces, al momento de hacer el lavado del tubo, simplemente no se detecta ninguna señal. Y da la interpretación de que fuera un valor muy bajo, ¿no? Eso se llama el fenómeno de Hooke. Entonces, ¿qué hacemos al diluir la muestra 100 veces? Bajamos la concentración de estas hormonas que están sobrenadando en exceso y ahí recién hacemos la prueba. De esa forma ya se puede detectar con más facilidad si es que realmente la platina está elevada en este caso, ¿no? Entonces se llama fenómeno de Hooke, ¿no? Y la forma de descartarlo es diluyendo la muestra, es la única forma, ¿no? Y aquí más o menos es lo que refiere. Vean que aquí cada protocolo es diferente. En el anterior decía 250 más, aquí ponen 200 o más. ¿Por qué? Porque se baja un poco o se sube el nivel de diagnóstico o de corte según lo que queremos. Si queremos detectar más pacientes, bajamos el corte. Si queremos detectar menos pacientes, subimos el corte. Eso dependerá mucho del objetivo de por qué hacemos el estudio, ¿eh? Entonces, si está indicada dosaje de prolactina, ¿no? Y vemos aquí que hay clínicas por un lado, lo que hemos mencionado, y hay una imagen por otro lado, ¿sí? O que el paciente tiene hipogonismo hipogonotrópico desde el punto de vista de análisis, pedimos prolactina, ¿sí? Una posibilidad es que ese nivel de prolactina no sea muy elevado, como dice acá, menos de 5 veces el límite superior normal, ¿no? Hablamos de 25 más o menos, ¿no? O sea, menos de 200, ¿no? O el paciente está asintomático con prolactina elevada, ¿no? Que me habla ya de una posible de un macroprolactinoma, ¿no? La otra posibilidad es que el paciente tenga menos de 200. Y vean que aquí, en este corte, ya se considera que posiblemente la elevación de prolactina sea secundaria a estrés, medicamentos, hipotiroidismo, problema renal, hepático, embarazo, ¿no? Pero sin cambio, en ese contexto clínico, laboratorial, de hipogonismo hipogonotrópico o una imagen celular, la prolactina está más de 200, prácticamente es mejor que una resonancia también de frente. Y aquí vamos a ver, ¿no? Si está, digamos, este, vemos un adenoma, digamos, ¿no?
pero la elevación de prolactina no es muy alta, o sea, menos de 200, podemos considerar de repente que es un adenoma que no es prolactinoma, pero que posiblemente haya un problema de tallo. ¿Ya? O el otro extremo es que tengo un adenoma muy grande, pero con elevación de prolactina que no es muy alta. ¿Ya? Entonces, y hay clínica encima. ¿No? En ese caso, hay que considerar el fenómeno de Hooke. ¿No? Si tengo un paciente que tiene hipogonadismo hipogonotrófico, la torrea menorrea, tiene un tumor grande, se sabe como premisa que si es un platinoma, el nivel de platina va en relación directa al tamaño del tumor. A mayor tamaño, mayor es el nivel de platina. Entonces llega un momento en que está tan alta la platina que cuando se emplea el método diagnóstico hacen este fenómeno de Hooke. Entonces hay que diluir 100 veces la muestra y recién hacer el dosaje. ¿No? Por eso que aquí ponen, digamos, ese tipo de algoritmo para, en esos casos, digamos. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Chicos, Doctor, ya, seguimos. doctor, tengo una Sí, pregunta. a ver. Usted había mencionado que el hipotiroidismo también podía causar hiperprolactinemia. ¿Esto sería porque las hormonas tiroideas inhiben la producción de prolactina? No, no, no. Entonces, cuando hay hipotiroidismo, ¿no hay? ¿O por qué sería? No, no, lo que había explicado es que la TDH, ¿no? La hormona liberadora de TSH, de tirotropina, estimula las células lactotropas, ¿no? O sea, estimula la presión de prolactina, ¿no? Entonces, en el hipotiroidismo primario, como he mencionado, la TRH va a estar elevada, ¿cierto? Entonces, eso estimula también las células lactotropas. Entonces, en un hipotiroidismo primario puede haber hiperprolactinemia por ese motivo. Entonces, si yo corrijo el hipotiroidismo primario, lo que voy a corregir es la TSH y la TRH, por lo tanto, esa prolactina va a comenzar a bajar. ¿Ya? Ok, doctor, gracias. Ya, ok. Ya, a ver. La otra situación que tenemos que considerar, bueno, aquí ya considerando pues que tenemos un paciente con hiperprolactinemia, si no hay síntomas, pensamos en una macroprolactinemia, si hay síntomas, excluyo embarazo, hipotiroidismo, medicamentos, enfermedades sistémicas, ¿no? Y si todo esto es negativo, ya pido pues una imagen, resonancia o tomografía. ¿Eh? Más rápido, más barato y más accesible tomografía, un poquito más caro y más específico resonancia. ¿No? Y en ese caso voy a interpretar la imagen que veo. Podemos tener el caso que no haya ninguna lesión y no haya ningún factor, digamos, asociado a la elevación de prolactina. Entonces, podemos como definirlo como que si fuera una hiperprolactinemia idiopática. Todo esto en función de cómo se encuentra la resonancia o la imagen celar, ¿no? Ahora, si hay imagen, si hay adenoma hipofisario, pero es menor de 1 centímetro, hablamos de un microadenoma y posiblemente un microprolactinoma, ¿cierto? Si ya ese adenoma tiene más de 1 centímetro, hablamos de un macroadenoma, y si la prolactina está en más de 200, hablamos de un macroprolactinoma, casi con mucha posibilidad de que sea así. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si llamamos otras lesiones? Ya sospecha de meningioma, craneofaringioma, o sea, tumores hipotalámicos, un aneurisma, cualquier masa tumoral que pueda comprometer la parte celular. Vemos cómo está la prolactina. Si la prolactina está entre 100 a 200, como dice acá, según este algoritmo, podríamos pensar que esa tumoración que se encuentra ahí, que no es un adenoma hipofisario, esté causando un problema a nivel del tallo hipofisario. ¿Sí? Pero eh, como posibilidad, digamos, elevada, dice acá, ¿no? O si está en menos de 100, también, ¿no? Al final se puede asumir que posiblemente esa elevación de platina que no es muy alta puede ser por también un problema del tallo hipofisario.
¿no? O sea, acá, digamos, ya presumimos, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es, para fines de tratamiento, porque esto ya es para fines de tratamiento, si pensamos que es un prolactinoma, sea micro o sea macroprolactinoma, en los dos requiere tratamiento, digamos, con agonistas dopaminérgicos, ¿no? Que es el tratamiento primario para los prolactinomas, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con prolactina elevada, perdón, ¿ya? Hay síntomas, digamos, asociados a prolactina elevada. No hay ningún factor de riesgo de prolactinemia secundario. Pido una tomografía y encuentro un microadenoma, un macroadenoma, sobre todo con más de 200, ¿ya? Hablo de un microadenoma, un microplatinoma, un macroplatinoma y voy a dar tratamiento, ¿ya? Pero en cambio, si yo veo que el paciente no tiene ningún factor de riesgo y la resonancia y tomografía son normales, es idiopático y simplemente me quedo con ese diagnóstico. Y veré si doy o no tratamiento, si es que según el contexto clínico. Si haya lactorrea importante, haya menorrea, bueno, voy a tener que tratarlo, ¿sí? Desde el punto de vista de prueba terapéutica, a pesar que no hay un adenoma arriba. Si no hay síntomas, no lo trato, lo observo, ¿no? Y si me voy al otro lado y es una imagen no adenoma hipofisario, estoy asumiendo que posiblemente sea un problema de tallo. Entonces, el tratar ahí la prolactina, digamos, no me ayuda mucho porque, eh, digamos, no es un prolactinoma, en otras palabras, ¿no? Ahora, vean que ante un adenoma hipofisario tenemos aquí a la derecha una clasificación que se llama de NOSP, ¿ya? Donde se ha puesto en grados la extensión del tumor. Por ejemplo, si el tumor hipofisario está dentro de la hipófisis y no excede esta línea tangencial imaginaria que está entre el sifón carotidio, es un grado 0. Es un microadenoma intracelular. Si por el contrario, el adenoma ya empieza a meterse, digamos, entre el sifón carotidio y ya pasa una línea imaginaria en la mitad de las carótidas, ¿ya? Hablamos de un grado 1. Si el mismo tumor ya excede la cara lateral de las carótidas, hablamos de un grado 2, ¿ya? O mejor dicho, si contacta con el borde lateral de las carótidas, en el seno cavernoso, ¿no? Si ya excede ese borde lateral, hablamos de un 3A. Si más bien el tumor se va hacia abajo, igual excede el borde lateral, es un 3B. Y si más bien engloba y encasilla toda la carótida, es un grado 4, ¿no? Esto es importante para el neurocirujano y para nosotros que damos tratamiento, porque según el grado de, digamos, de NOSP, se puede sugerir un tipo de tratamiento. Puede ser médico o puede ser quirúrgico, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta eso, vamos viendo cómo es el tratamiento, ¿no? Entonces, vean, este es un tratamiento centrado en ese hallazgo, digamos, asumiendo que ya es un prolactinoma, ¿cierto? Y que sabemos ya con detalle qué tipo de grado de NOSP es, ¿ya? Que si es un microadenoma y el NOSP es 0, o sea, está hipofisario, intracelular, ¿ya? Aquí hay dos condiciones, pues, ¿no? Usualmente, si es posmenopáusica, casi siempre los tumores hipofisarios tipo platinoma dependen de los estrógenos. Entonces, lo que se hace aquí es simplemente observar, porque no va a haber galactorrea, no va a haber amenorrea, ¿ya? Es un tumor pequeño, no está invadiendo ningún órgano noble, entonces, digamos, no tengo por qué tratarlo. ¿Por qué? Porque el efecto terapéutico de la cabregolina, que es el medicamento que usamos, o del agonista dopaminérgico, que es lo que usamos para tratamiento, tiene dos objetivos: bajar los niveles de prolactina, ¿ya? Restablecer el eugonadismo y reducir el tumor, ¿ya? Ese es el efecto que tiene
el tratamiento médico con agonistas dopaminérgicos, ¿ya? Disminuir la prolactina, restablecer el eugonadismo, en el caso de mujeres que están y hombres que están en edad reproductiva, y reducir el tumor. Tiene doble efecto, ¿ya? En el caso de pacientes posmenopáusicas, bueno, está posmenopáusica, no sé, es un hipogonadismo por la menopausia, ¿sí? Y es un adenoma pequeño, no hay ni una razón para tratarlo, ¿ya? ¿Sí? A menos que sea un contexto de un tumor más grande, ¿cierto? Es diferente. Ahora, si es una paciente premenopáusica, ¿ya? Si está también eh, eugonádica, o sea, con función gonadal normal, tampoco tengo que tratarlo. Puedo solamente observar, porque la función reproductiva gonadal no está comprometida. Y es un tumor pequeño, ¿de acuerdo? Pero si es premenopáusica y hay hipogonadismo, aquí lo que se recomienda, siendo un microadenoma, que podemos dar terapia de reemplazo hormonal, porque acá lo que más le va a molestar al hombre o a la mujer son los problemas de la, digamos, asociados al hipogonadismo, ¿no? Y si la prolactina es muy elevada, sí damos tratamiento para bajar esa prolactina y de repente restablecer de una manera la función gonadal, pero eso toma mucho tiempo. Entonces, digamos que hay muchos síntomas de hipogonadismo, preferible tratarlos y previamente ya de repente ver si es que podemos darle también un agonista dopaminérgico, ¿ya? Ahora, en el caso de los macroadenomas, vean que también aquí nos ayuda mucho también el NOSP. El 1 que está casi en contacto con el sifón carotídeo, pero no lo sobrepasa, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? En el 2, ¿no? No lo sobrepasa, ¿ya? Entonces, aquí también hay dos opciones, ¿ya? Usualmente el NOF1 es potencialmente resecable. Por lo tanto, una cirugía con buena experticia, o sea, un neurocirujano de mucha experiencia operando hipófisis, ¿ya? Hablamos de neurocirujanos que operan pues más de 3 o 4 cirugías de hipófisis por mes, ¿no? La tasa de éxito es más de un 80%. Entonces, si estamos en una paciente joven, que por ejemplo desea embarazo, ¿no? Y que quiere un tratamiento definitivo de este platinoma, cirugía sería una muy buena opción. En buenas manos estamos hablando, ¿no? La otra es que, siendo un macroadenoma, haya pérdida rápida de la visión, también es operación, ¿no? La otra, que sea un tumor funcionante mixto, acromegalia más prolactina. Prolactina sola se puede tratar médicamente, pero si está asociado a otro tipo de tumores funcionantes como es una acromegalia, es operación, ¿ya? Y la otra, que sea un paciente con algún desorden psiquiátrico que no permita una buena adherencia al tratamiento. Bueno, una opción que sería curativa es la cirugía, ¿ya? Pero es relativo. Como acá, digamos en Perú, a veces, bueno, no hay tanta experticia, o si la hay, bueno, no nos asegura mucho tampoco el éxito. A veces apelamos de frente a ya terapia con agonista dopaminérgico, ¿ya? Vean que en cualquier situación, sea un microadenoma, NOF0, un macroadenoma NOF1 o 2, en todas ellas siempre se contempla el tratamiento médico a la cirugía, ¿no? Que es más cruenta, ¿ya? ¿Sí? Entonces tenemos las dos opciones, pero cirugía en casos muy, muy específicos a los que he mencionado, ¿ya? Vean que existen aquí dos agonistas dopaminérgicos que usamos con mayor frecuencia aquí en la zona. La bromocriptina, que es la más antigua, que hay que darlo diario, 2 a 3 veces al día, a esta dosis que está acá, 2.5 a 7.5, ¿ya? Con una muy buena respuesta, digamos, de reducción de prolactina, también del tumor, y la cabergolina, que es más cómodo de tomar, se toma semanal, 0,5 a 2 miligramos, vean que es más potente porque es menos dosis. La respuesta bioquímica es un poquito mayor a la bromocriptina y es semanal la dosis, porque la vida media es más alta, hasta 69 horas. Vean que la bromocriptina dura solamente 6 a 20 horas. En el contexto de un sistema de salud con bajos recursos, posiblemente de bromocriptina con más frecuencia. En un sistema de salud con más capacidad, digamos, de recursos, posiblemente demos cabergolina, ¿no? Nosotros en seguro, bueno, inicialmente hace años estamos hablando,
había solamente bromocriptina y a todos le damos bromocriptina, pues, ¿no? Pero ya cuando comenzó a aparecer la cabergolina, bueno, dábamos cabergolina, pero el coste era alto. Pero ahora como que ha mejorado el costo porque ya hay genéricos y hay copias. Entonces solemos más dar cabergolina que bromocriptina, ¿ya? Y la dosis puede ser 1 o 2 veces por semana. En cambio, la bromocriptina se da pues 2 o 3 veces al día. Esa es la incomodidad, digamos, o la diferencia, ¿ya? En cuanto a los efectos adversos, los más frecuentes son los digestivos. Puede haber náuseas, sí describen algunas cefaleas, sí causa hipotensión postural, se marean, se les baja la presión, por lo tanto, siempre es bueno decirles que se lo tomen en la noche cuando ya cenaron y van a acostarse, pero decirles que al día siguiente traten de levantarse despacio porque puede haber mareos posturales, ¿no? Sí puede haber un poquito de como gastritis, fatiga, función nasal, bueno, se escribe, pero es poco. Así como hay náuseas, puede haber vómitos, entonces a veces eso limita mucho el tratamiento, lo mismo que la constipación y algunos calambres, ¿no? Después eventos raros que realmente no son frecuentes que lo refieren a los pacientes, ¿no? Pero hay que considerar, ¿no? Fenómeno de Raynaud, se pone cambio de coloración en las manos, eh, olas de calor, eh, fenómenos tromboembólicos, pero no se escribe mucho realmente. Las alteraciones valvulares cardíacas se escribe con dosis muy, muy altas de este tipo de agonistas, ¿no? Que se usaban, por ejemplo, para el Parkinson, entonces eran dosis muy, muy altas y sí se asociaban a este tipo de problemas, ¿ya? Depresión, psicosis, todos estos problemas que están más abajo son bastante raros, ¿ya? Vean que la frecuencia de efectos adversos según comparando los dos medicamentos son algo diferentes, un poquito más de problemas digestivos con bromocriptina que con cabergolina, ¿ya? Hipotensión postural casi es similar, ¿ya? Que es lo que más se refiere a los pacientes, y se les dice, ¿ya? Dolor de cabeza casi es similar. Casi la mayor ventaja es la tolerancia o las molestias digestivas que son menores con cabergolina, ¿ya? Y si se decide cirugía, bueno, también va a haber complicaciones. Aquí está más o menos, es una serie, una tabla con una serie, digamos, de pacientes operados de prolactinoma. Vean que hay complicaciones agudas y el hipopituitarismo, ¿no? Por ejemplo, vean que es segura el procedimiento quirúrgico, 0 muertes, empeoramiento de la visión realmente es bastante bajo, más bien se estabiliza la visión, ¿ya? Se escribe una diéresis insípida transitoria que mejora con el tiempo, ¿ya? Vean que muchos de ellos no quedan con diéresis insípida, a menos que sea un tumor muy, muy, muy grande realmente. Puede haber síndrome de secreción inapropiada monoantidiurética o hiponatremia, también postquirúrgica. Puede haber rinorraquia también. A veces cuadros infecciosos como meningitis, pero vean que es bajísimo el porcentaje, ¿ya? Y otros que son ya también con frecuencias bastante bajas. Y la posibilidad de hipopituitarismo por la cirugía también es bastante baja. Al final es un procedimiento bastante seguro en buenas manos, ¿ya? ¿Cómo es el seguimiento? Si es quirúrgico, vean que cada 3-6 meses se repite la resonancia. Vamos chequeando efectos adversos en los primeros 6 meses, ¿ya? Vamos monitorizando la platina cada 3 a 12 meses. Si hay hipogonadismo, después de 3 a 6 meses, iniciar la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? En hombres y mujeres estamos hablando, ¿no? Y si hablamos ya de nuevos síntomas, sea problemas de difusión hormonal, ¿ya? O incremento de platina, se repite pues en la resonancia. En el caso de agonistas dopaminérgicos, si es un microplatinoma, al año se puede repetir la resonancia, y si es un macro es acá, a partir de los 3 meses, ¿ya? Efecto adverso, bueno, cada año se va evaluando, preguntando a los pacientes si tienen un evento adverso asociado al medicamento. La platina igual se debe dosar cada 3-12 meses. Terapia de reemplazo hormonal, igual, el mismo criterio, si es que es más de 3-6 meses, tratamiento de reemplazo hormonal. De igual manera, si hay nuevos síntomas, incremento de platina, se repite la resonancia, ¿ya? ¿Y qué pasa en esos pacientes que a pesar del tratamiento
vemos que no hay respuesta adecuada. No hay disminución de prolactina y no hay disminución de tumor. Entonces, si hablamos de una recurrencia, y el paciente, digamos, ha sido operado ya, entonces tenemos que derivar al paciente a un centro de mayor experiencia en cirugías para que haya una reintervención. O la otra, simplemente darle ya un agonista dopaminérgico, que casi siempre lo mantenemos después de la cirugía. ¿No? Si hay una remisión inadecuada y está con tratamiento dopaminérgico, bueno, siempre vamos a apelar a la cirugía. O en el camino incrementar la dosis para ver si hay mayor respuesta. ¿No? Pero si vemos que después la cirugía sigue con una remisión poco adecuada, seguimos con los agonistas dopaminérgicos. ¿No? Cuando hay intolerancia a los dopaminérgicos, en esos casos hay que considerar la cirugía. En todo caso, si estamos con un agonista como tipo bromocriptina o cabergolina, cambiar de agonista, que sería una posibilidad. ¿No? Son situaciones que ya es en una segunda línea de tratamiento que es más de especialidad, pero para que tengan una idea. Y en embarazo, que también hay pacientes que después de usar la cabergolina o la bromocriptina se embarazan, pues, ¿no? Y hay que ver, con en cuenta qué tipo de tumor es, ¿no? Si es un microprolactinoma o un macroprolactinoma, ¿ya? Entonces, si el tratamiento es curativo, el microprolactinoma se puede considerar cirugía, lo mismo que si es un macroprolactinoma para disminuir el tumor. Y a partir de ahí, empleamos el agonista dopaminérgico. ¿Ya? Si la prolactina ya está, digamos, se recomienda en este caso ya cuando están con agonistas dopaminérgicos, lo que hacemos el flujograma, anticoncepción mecánica de barrera, ¿ya? No métodos hormonales. Y se le dice al paciente que se cuide 1 o 2 años para ver cómo se comporta el tumor, ¿ya? Sobre todo cuando es un macroprolactinoma. ¿Ya? Si el macroprolactinoma disminuye y la prolactina está en rangos normales, pues posiblemente el paciente puede salir gestando, ¿ya? Entonces, si sale gestando, se descontinúa el medicamento del agonista dopaminérgico durante el embarazo, o ni bien sepa que está gestando. Y en el embarazo, ¿qué se hace? Un seguimiento clínico, ¿ya? O sea, lo que se va a hacer ahí es básicamente ver cómo está, si es un microadenoma, cada 3 meses vemos cómo está, pues, ¿no? La paciente. Si es un macro, sí hay que seguirla cada mes, ¿ya? No se usa prolactina porque en el embarazo sube la prolactina. Lo que sí hay que estar considerando si es que hay cambios en la agudeza visual, por eso hay que hacer un seguimiento clínico. Si hay cefalea, si hay cambios en la agudeza visual, hay que reevaluar. Hay que pedir una campimetría, ¿ya? Si vemos que no hay ninguna alteración, se sigue el embarazo normal, pero si vemos que ya hay cefalea, visión borrosa, alteración de campos visuales, tenemos que pedir una resonancia, pero sin contraste, ¿ya? Y ahí se define. Si vemos que hay un incremento de la masa, si es posible y curativo, cirugía, sobre todo en el segundo trimestre. Y si vemos que no es factible la cirugía, se puede apelar ya agonista dopaminérgico en algunos casos. Ese es más o menos lo que es el flujograma para el manejo del prolactinoma en embarazo, ¿ya? Vean que la remisión en general como tratamiento médico es más o menos bueno. Primer año 36%, después el año está un 75%, según estas series 2 que están acá, ¿ya? Y es lo que damos de primera intención. No pensamos en cirugía, a menos que sea un macroadenoma que esté comprometiendo el sistema asmático, ahí sí, digamos, es mejor cirugía, ¿ya? Y cuando hablamos de resistencia hormonal, dependiendo, por ejemplo, si el prolactinoma está en el contexto de una neoplasia endocrina múltiple, vean que la respuesta a los agonistas dopaminérgicos no es muy alta, es casi un 50%. Y cuando hablamos de una respuesta, según este criterio que está acá, ¿no? Dosis óptimas de agonista dopaminérgico, o sea, 2 miligramos de cabergolina por semana, por 3 meses, o 15 miligramos por día, en el mismo tiempo. Si hablamos que es una cantidad de dosis bastante alta, ¿no? Segundo, que no veamos que reduce prolactina y no se normaliza. Y desde el punto de vista reproductivo en mujeres, que no se logra ovulación.
Entonces tenemos varios criterios para decir, estos pacientes posiblemente no van a responder más a los agonistas dopaminérgicos y hay que considerar ya la cirugía. ¿Ya? Aquí tenemos algunos casos, mujer 40 años, vean, este es el cuadro típico que van a encontrar. 40 años, galactorrea, menorrea. Prolactina, casi siempre en general más de 150, ya más es ya, pues, más obvio. Y vean que aquí en la resonancia, en un corte coronal, en esta imagen acá, hipoecogénica o hipointensa, paracelar, ¿no? En un estudio con contraste, esa imagen hipointensa corresponde a un microprolactinoma. Es así como, digamos, se hace el chequeo, ¿no? Paciente en edad reproductiva, de la torrea menorrea, no hay otros factores que eleven prolactina, no hay embarazo, lactancia, no toma ningún tipo de medicamento que eleve prolactina, no hay hipotiroidismo, función renal, hepática conservada, me quedo solamente con ver la imagen de la resonancia y me sale en el caso un microprolactinoma, ¿ya? Aquí tenemos otro caso, pero vean cómo este caso es un microprolactinoma como se ve en la imagen del centro, ¿ya? Donde tenemos una paciente con prolactina de más de 150, que está con cabergolina hasta enero de 2019. Tenía también hipotiroidismo, pero ese valor es bastante alto. Además tiene prolactina elevada y tiene adenoma. Coexiste el hipotiroidismo, pero no es la causa, ¿no? En ese caso, ¿no? Paciente tenía galactorrea, la cual se corrigió, y vean que cuando va a la consulta tenía ya retraso menstrual, ¿sí? Esta era la prolactina, la prolactina estaba conservada, y la resonancia es lo que se escribe acá, en la imagen del centro, había un microprolactinoma, ¿ya? Entonces recibe cabergolina y levotiroxina. Vean que esta paciente, después, digamos, del octubre de 2019 al siguiente año, febrero, hablamos de prácticamente 4 meses, logra gestación. Se suspende la cabergolina, parto normal, ¿sí? Y en este caso, cuando llega a la consulta no había menstruaciones, ¿ya? Pero vemos que ya después de la consulta inicia otra vez menstruaciones, tiene una prolactina de 94, ¿ya? La función tiroidea está conservada con el tratamiento con levotiroxina, se vuelve a hacer una imagen control de resonancia y vean que el adenoma persiste ahí, un poquito más pequeño de repente, ¿no? Vean que inclusive en estos casos que hay un prolactinoma, pueden tener embarazos sin ninguna eventualidad, ¿ya? Sobre todo cuando son microprolactinomas. Simplemente el paciente recibe tratamiento con cabergolina o bromocriptina. Siempre es recomendable decirle que se cuide un par de años porque se hace controles cada año de resonancia y si vemos que el tumor no crece, posiblemente no crezca, ¿ya? O se reduce o se vuelve quístico, que es la evolución natural de este tipo de tumores, ¿no? Entonces, la paciente GES en este caso, y vean que con respecto a la primera resonancia, prácticamente no hay un cambio importante en el adenoma. Tomen en cuenta que en el embarazo crece, todas las glándulas hipertrofian, ¿no? Igual la hipófisis, ¿no? Pero el crecimiento es más por la hipófisis que por el adenoma. Inclusive en los macroadenomas también se ve eso, pues, ¿ya? De acá vean cómo el tratamiento con, en este caso, cabergolina, un agonista dopaminérgico, restaura la función gonadal en esta mujer que le permite gestar, ¿ya? Sin ninguna eventualidad en el embarazo. Y aquí tenemos un paciente con un macroprolactinoma, ¿ya? Vean esta imagen que está acá, ¿ya? Aquí están los senos cavernosos, aquí en la derecha está englobando prácticamente la carótida, ¿sí? Y hay un síndrome quiasmático también, ¿no? Este es con contraste, ven que hay un centro necrótico en el centro, ¿ya? Es una paciente que viene de una pareja infértil, donde la mujer no lograba embarazo, tenían 35 años, le hacen estudios de histerosalpingografía, donde la parte del útero era normal, seguimiento ovulatorio normal, o sea, se ovulaba, había miomatosis uterina en la ecografía, pruebas hormonales normales de la mujer, pero el varón tenía disminución de la libido hace 4 años, y los testículos están hipotróficos. Y estos son sus estudios basales. Vean, prolactina 1565, totalmente elevada, ¿no? Debe ser menor de 20 según este kit.
Vean que la TSH estaba en rango normal, un T4 libre por debajo del rango, ¿no? O sea, no es patrón primario, para empezar, ¿sí? Vean que el cortisol está menos del rango, o sea, hay hipocortisolismo. La testosterona no está ahí el rango, pero también está abajo, ¿ya? Y perdón, pasé. Ya, perdón, a ver. Y les decía que ese valor de testosterona está inapropiadamente baja para ese nivel de gonadotropina que está más abajo. Y hablamos del eje tiroideo potencialmente comprometido, el eje adrenal comprometido y el eje gonadal comprometido, ¿no? Aparte que tiene ya clínica, tiene libido disminuido, ¿sí? Te hablamos de 3 ejes comprometidos y una hiperprolactinemia, ¿cierto? Lo que ha pasado acá es un tumor, un macroadenoma, productor de prolactina, que por efecto de masa causa un hipopituitarismo, ¿ya? Y vean tras el tratamiento, la prolactina cómo se normaliza, y vean cómo este adenoma, en el tiempo, vean cómo disminuye en tamaño, ¿no? Entonces, este caso ilustra el efecto terapéutico del agonista dopaminérgico, reduce el nivel de prolactina y también reduce el tamaño tumoral, ¿ya? En este caso es igual, es un paciente con un macroprolactinoma, en este caso tiene compromiso del seno cavernoso, ¿ya? Vean que tras el tratamiento, aquí vean el tumor, es grande, es un macroadenoma, esta es una tomografía sagital, y aquí vean la resonancia, vean cómo el tumor prácticamente se ha disuelto y se comporta como una silla turca vacía, ¿no? Y vean que ese nuevo seno cavernoso se revierte tras 3 meses de tratamiento, ¿no? Aquí vemos digamos, el macroadenoma en un corte coronal, posiblemente comprometiendo los senos cavernosos, causando ese problema de parálisis del tercer par, pero que en el tiempo ya, tras la regresión tumoral, ese síndrome seno cavernoso se normaliza, ¿no? Pasando de una prolactina de 393 a menos de 0.5, usando cabergolina 3 veces por semana, ¿no? Este es un ejemplo de cómo, de igual manera, ¿no?, el efecto, digamos, tumoral y hormonal es efectivo con este tipo de tratamiento médico, en este caso, ¿no? Y aquí, una mujer de 33 años, que como dice acá no se ve bien, pero es un compromiso de seno cavernoso, pero con componente del trigémino, la rama trigeminal, ¿ya? Entonces, vean que este es un tumor sí que es más complejo. Vean que en la resonancia a la izquierda, ven que el tumor se excede ya la carótida, que es casi un puntito acá, y lo engloba inclusive. Es un NOS, ¿no? 4 o 5, ¿no? Engloba todo. Entonces, ese tipo de prolactinomas no son quirúrgicos, ¿no? Porque hay mucho riesgo de que se comprometa la carótida y una serie de cosas. El tratamiento es básicamente médico, ¿no? Y posiblemente también radioterapia. Es lo que sigue al tratamiento médico y quirúrgico. Si es que no se logra una buena respuesta, pues se apela a la radioterapia, ¿no? Bien, chicos, ¿hacía alguna pregunta? Doctor, Sí. ¿cuál sería, o sea, usted mencionó que solamente ese tratamiento ocurría en personas o esos cuidados, mejor dicho, ocurrían en personas con capacidad reproductiva, pero ¿qué pasaría si le diéramos, serían los mismos medicamentos o las mismas dosis en personas ya con menopausia y andropausia?
Ya, ok, buena pregunta. Claro, lo que sucede es que el prolactinoma es, en cierta forma, dependiente de estrógenos, ¿ya? Entonces, en mujeres en edad reproductiva, lógicamente que va a haber mayor actividad tumoral, ¿no? Pero se asume que después de la menopausia como se inactiva el prolactinoma. Por eso que en esos casos, si es un prolactinoma pequeño, un microprolactinoma, como no hay ya el problema del hipogonadismo que se ve en la etapa reproductiva, donde sí eh, la mujer es sexualmente activa o el varón, ¿no? O desean embarazo, en el caso de la menopausia, digamos que es menos prioritario, ¿no? Más mandaría el tumor hipofisario. Pero se suele inactivar el prolactinoma con el tiempo con tratamiento médico. Como ven ahí, se puede reducir, ¿no? Se disuelve, ¿no? Entre comillas, se vuelve quístico. Y si es una paciente ya de mucho tiempo y está en menopausia, prácticamente ya se hace seguimiento nada más, no se da tratamiento. Ahora, si tenemos una paciente en ese mismo contexto que estuvo con tratamiento por el prolactinoma y vemos que el tumor es grande y ya llegando a la menopausia el tumor sigue grande, ¿no? Digamos, ya no manda en la parte hormonal, manda en la parte tumoral, ¿no? Si es un tumor que sigue en crecimiento, o es un prolactinoma resistente a tratamiento, o no es un prolactinoma, es un tumor no funcionante con prolactina un poco elevada. Entonces ahí mandaría más bien el criterio tumoral. Si es un tumor que ya está creciendo, a pesar de que está con tratamiento con caberolina de repente, ¿no? Es mejor cirugía en ese caso, ¿no? O sea, en el contexto clínico dependerá si el paciente está en edad reproductiva o no. Si está en edad reproductiva y es un microadenoma, manda los síntomas de hipogonadismo, ¿cierto? Si es un paciente y sea tratamiento médico. Si es una paciente con macroprolactinoma, es un tumor grande, también se da el tratamiento agonista dopaminérgico y se esperaría, como se ha visto en estos ejemplos, que disminuya la prolactina y disminuya el tumor. Pero si no ocurre eso, hay crecimiento del tumoral a pesar del tratamiento y empeoran los síntomas, es mejor cirugía. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Sí, doctor, gracias. Ya, ok. A ver, rápidamente pasamos a acromegalia. Doctor, tengo una pregunta. Sí. Para el dosaje de la prolactina, ¿en qué contexto se usa el ELISA sandwich, que se diluye 100 veces, y el del dosaje de sangre en sí, el dosaje sérico? Ya. Tiene algunas condiciones, ¿no? Eso ya lo manejamos en endocrino, pero si usted tiene un paciente con galactorrea menorrea, por ejemplo, ¿no? Simplemente se hace la prolactina en el momento que se le indica, ¿no? ¿Sí? Es una paciente que está con menstruaciones, digamos, clínicamente aparentemente no hay hipogonadismo. Bueno, lo mejor momento para hacer una prolactina es el tercer día de la menstruación, ¿ya? Y siempre se hace en la mañana, en las primeras horas de la mañana, en ayunas, y previo a esa toma de muestra, bueno, la paciente no debe hacer ejercicio, no debe estar con la pareja ni nada, pues, ¿ya? Asumiendo que vemos que la paciente no tiene otros factores, ¿no? Que no tiene hipotiroidismo, que no tiene problema renal, hepático, que no toma medicamentos que le den prolactina. En ese contexto, digamos, se pide, y tiene menstruaciones, se pide el tercer día de la menstruación, ¿ya? Pero si es una galactorrea menorrea, le pides en el momento, ¿ya? En el varón es en el momento, pues, ¿no? Es un paciente que con alta sospecha de hipogonadismo, tienes que pedirle tomar la prolactina junto con la parte del perfil gonadal, pues, ¿no? LH, FSH, testosterona, ¿ya? Bueno, yo decía más porque tanto el ELISA sandwich creo que también se usa para el dosaje de la prolactina. Ah, Entonces, ¿por qué no es- se usaría solamente el dosaje sérico? no, lo que pasa es que el sérico, tú tomas el dosaje sérico, pues, ¿no? Pero el método va a cambiar. O sea, los métodos hormonales para dosaje hormonal son inmunológicos, son inmunométricos, ¿no? Digamos, el principio es el mismo para todos los métodos hormonales, es un método de sándwich. O sea, hay un anticuerpo que está en la parte física, se echa el suero del paciente, se va a pegar la hormona a esos anticuerpos
se echa luego el antisuero que llamamos, que tiene la señal que va a emitir según el método, digamos, la generación del laboratorio, se hace un segundo lavado y lo que se queda pegado es lo que se dosa. Eso es en general para todo método inmunológico, ¿ya? O sea, el sándwich es la forma del principio del método, ¿ya? Pero hay variantes. Al final tú tomas la sangre y lo haces en ese método, ¿no? Pues el ELISA es el ejemplo clásico del método inmunológico, pues, ¿no? Se emplea para un montón, digamos, de estudios, ¿no? Pero la forma como se hace es la misma, ¿eh? Para hormonal, para todo tipo de estudios, ¿ya? ¿Sí? ¿Me entendió? Sí, entonces el ELISA sería más específico. El ELISA es el método que se usa en general. Lo que va a cambiar es la señal. La señal puede ser yodo 123, o sea, eso hay un ensayo, o puede ser electroquimoluminiscencia, o puede ser fluorescencia. Entonces, cada método son generaciones diferentes que, según la señal, es más sensible a detecciones más bajas de hormona. Nada más, es la única diferencia. Siempre cuando uno hace un dosaje hormonal, en principio, siempre hay que saber qué métodos usó y en qué unidades está para poder ver si se pueden comparar. Eso es una cuestión ya más del laboratorio, ¿no? Ah, ok, doctor. Bien. Gracias. Ok. Chicos, nos falta Cromegal y Cushing. Todavía tienen tiempo, ¿no? ¿Chicos? Sí, doctor. ¿Sí? Ya, sigo entonces. A ver, acromegalio. Ya, ustedes ven acá dos tipos de figuras, ¿no? Este es un guaco retrato y esta es la figura de Martín Chambi, ¿no? Este llamamos el gigante de Puno, ¿no? Se dice que, como una apreciación, digamos, de especialistas, que como que en las zonas de altiplano hay más presencia de acromegalio. Bueno, es una percepción, pero esto es una foto que estaría refrendando esa percepción, pues, ¿no? Y vean que este guaco tiene varias situaciones, ¿no? Características. Un paciente o una persona, vean que tiene aquí la mandíbula un poco más prominente, como si fuera un prognatismo, ¿no? Tiene aquí el arco cigomático prominente, tiene el tabique un poquito más engrosado, y encima tiene los ojos saltones, ¿no? O sea, parece que fuera una persona retratada con acromegalia y más hipertiroidismo inclusive, ¿no? En lo que se ve acá en este poco retrato, pues que es bastante famoso, ¿no? Entre los colegas, ¿no? Bien. Ahora, la acromegalia, bueno, es un síndrome de hiperfunción de hormona de crecimiento, ¿no? Y vean que tiene todo un contexto clínico según esta figura, pues, ¿no? ¿Ya? A ver. En este caso, digamos, lo más importante es ver que primero es un tumor, ¿ya? Tiene compromiso, conducta, componente o comportamiento tumoral, y también tiene una expresión clínica que depende mucho de qué sistema está afectando, ¿ya? Por ejemplo, aquí vean a nivel del sistema nervioso, a nivel periférico, se asocia mucho a síndrome de túnel de carpo. Como hay un crecimiento importante de partes blandas, a veces ocurre atrapamiento de este nervio y genera pues esas parestesias en las manos, ¿no? Puede haber ya, desde el punto de vista ya de riesgo, mayor riesgo de eventos cerebrovasculares, porque el componente metabólico también se ve aquí bastante bien pronunciado, ¿no? E hipertensión intracraneal, digamos, si el tumor es muy grande, ¿no? Por lo mismo que son pacientes que hay crecimiento de partes blandas, también en la parte de la mucosa también puede haber compromiso del sistema aéreo superior, dando pues apnea del sueño. Entonces, son pacientes que roncan o a veces que no pueden dormir bien en las noches, ¿no? A nivel cardiovascular, vean que también puede haber una hipertrofia del miocardio, ¿ya? Puede haber hipertensión en los pacientes. Ya si hablamos de una miocardiopatía acromegálica, puede haber inclusive diversos grados de insuficiencia cardíaca, sea la diastólica o la sistólica,
según el grado de miocardiopatía, la cual se puede acompañar pues de arritmia, como se ve acá, y eso contribuye a un mayor riesgo de enfermedad coronaria y vascular, ¿ya? A nivel digestivo, hay organomegalia, hepatomegalia, hepatosplenomegalia, puede haber hígado graso, formación de cálculos vesiculares, ¿ya? Puede también úlceras gástricas, sobre todo cuando este tipo de tumores se asocian a otro tipo de patologías neuroendocrinas, como son, por ejemplo, los gastrinomas. Entonces puede haber úlceras duodenales, ¿no? Puede haber también diverticulosis, ¿no? Y hemorroides. Todo esto por una mayor proliferación de las mucosas, ¿no? Y el organomegalio. A nivel esquelético, sobre todo la osteoartritis. Son pacientes que tienen mucho dolor articular. Entonces, casi siempre cuando van a la consulta, aparte que hay crecimiento acral de la fascia sacromegálica, ¿no? Puede haber túnel de carpo, como se ha mencionado, puede haber mucho dolor articular, ¿no? Pues esta osteoartritis, ¿ya? Y si el paciente ya está con algún grado de hipogonadismo, pues puede haber osteoporosis y osteopenia, ¿ya? ¿Sí? Digamos que desde el punto de vista metabólico, en general los síndromes de hiperfunción se asocian a veces a hipertensión y a diabetes, ¿ya? O a prediabetes, por eso que acá se consigna ese espectro de alteración de la glucosa, ¿ya? También puede haber dilipidemia, como hay crecimiento de todos los órganos, puede haber también bocio difuso, bocio multinodular, según el caso, y si se asocia a otros problemas endocrinos múltiples, puede haber también hiperparatiroidismo, pues, ¿no? ¿Ya? A nivel urogenital, también si hay hiperparatiroidismo, puede haber hipercalciuria, litiasis, ¿ya? En las mujeres pólipos endometriales, ¿no? Y cálculos renales si se asocia a hiperparatiroidismo, ¿no? Ya el compromiso tumoral puede haber ya un síndrome quiasmático, ¿no? Y lo que sí es importante en la acromegalia es esto, ¿no? Hay mayor predisposición a neoplasias. ¿Por qué? Porque la IGF-1 es un factor de crecimiento. Entonces, no solamente crece partes blandas, crece también cualquier tipo de tumor. Entre ellos se describen nódulos tiroideos, pólipos, digamos, colónicos, que pueden ir desde la hiperplasia hasta el adenoma, ¿ya? Puede haber una mastopatía también quística porque se hace a veces galactorrea, tumores parotídeos, poliposis nasal, ¿no? Que son benignos. Si hablamos de malignos, miren que aquí describen casi un 13% mayor riesgo de nódulos malignos, ¿no? Carcinoma papilar de tiroides, cáncer colorectal, de mama y también leucemia que se describe. Entonces, acromegalia tiene digamos, manifestaciones sistémicas importantes en todos los órganos y sistemas que siempre hay que estar indagando en la esfera clínica y en la evaluación de estos pacientes, ¿no? Es lo mismo, sino que vemos aquí la frecuencia de este tipo de asociaciones, ¿no? Por ejemplo, vean que el crecimiento acral de las manos va hasta un 71%, que es lo que más siempre miramos en los pacientes con acromegalia, ¿no? Si hay tumor, puede haber dolor de cabeza, ¿no? Cambios faciales, que es lo que más llama la atención cuando entra el paciente a la consulta, y en la puerta estamos viendo que es acromegálico. Defectos visuales si hubiera ya macroadenomas, ¿no? En las mujeres enfermedad ya presión menstrual, ¿no? Y el resto de situaciones, digamos, son menos frecuentes, ¿no? Según ya compromiso hormonal, el compromiso tumoral, o si es que ya vemos alguna situación de tipo tumoral, pues, ¿no? ¿Ya? Esto es lo que tenemos que buscar en los pacientes, ¿no? Miramos las fases. Vean esa prominencia de los cigomáticos, del efenoidal, del tabique nasal, vemos el prognatismo, ¿ya? Vemos aquí, por ejemplo, una mano normal y una mano acromegálica, ¿no? ¿Sí? Hay una acropaquia, o sea, son dedos así bastante gruesos, pues, ¿no? ¿Sí? Y ellos mismos refieren que ya no le queda el número de anillos. Que también se va a ver, pues, un crecimiento en lo ancho, digamos, del pie, ¿no? ¿Ya? Que digamos que se observan en estos pacientes, ¿no? Entonces,
uno a veces diagnostica al paciente solamente mirándolo, y cuando ustedes ya tienen oportunidad de rotar en endocrino y tienen la oportunidad de verlo, no se les va a olvidar nunca cómo es un acromegálico o un enfermo de Cushing, ¿no? Vean cómo las partes blandas. Un paciente que tenía un tumor óseo en el fémur, que fue sometido a quimioterapia. Este tipo de crestas, engrosamientos del cuero cabelludo se da en estos pacientes por el aumento de las partes blandas, ¿no? Llaman el chakrauma, ¿no? Que esos turbantes árabes, ¿no? Vean cómo acá se ve en la resonancia ese tipo, digamos, de crestas, ¿no? Exuberancias del cuero cabelludo, ¿no? Y aquí vemos la prominencia de la parte fenoidal, ¿no? La supraciliar, un engrosamiento de los senos, digamos, efenoidales, ¿no? O de los senos paranasales, perdón, ¿no? Eso le da la voz así medio impostada en polichinela que llamamos, ¿no? Comparado acá con este es un macroadenoma, un paciente, digamos, con acromegalia, y acá le he dicho un paciente con macroadenoma que no tiene acromegalia. Vean que no ocurre lo mismo, ¿no? El seno efenoidal o frontal, digamos, es menor, aquí está prominente, y no hay esa cresta que se ve acá en el cuero cabelludo, ¿no? Entonces, usted tiene un paciente que ectoscópicamente parece acromegalia, indagan síntomas, tiene crecimiento acral de manos, de pies, la voz impostada, ¿no? La facies acromegálica. Son pacientes que refieren que sudan mucho las manos. Fuera de eso, digamos, ya el resto depende ya de los estudios que se hagan dirigidos para acromegalia, ¿no? Entonces, el primer examen que vamos a pedir es la IGF-1. No tanto hormona de crecimiento, porque puede ser dosable o normal, o puede ser elevada. Creo que si es muy elevada ya me habla de pronóstico, ¿no? Pero la IGF-1 es la que nos hace el diagnóstico prácticamente. Está elevada, es probable que sea una acromegalia, ¿no? Si está normal, prácticamente me habla de o es una acromegalia inactiva o no es, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, si está elevada la IGF-1, tenemos que demostrar que es un síndrome de hiperfunción. Entonces aquí tenemos que apelar a esta prueba que se llama de prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? En la prueba de tolerancia a la glucosa, igual que para diabetes, se toma la glucosa en ayunas, a la hora, a las 2 horas, ¿no? Y se toma glucosa y también hormona de crecimiento en esos puntos, ¿no? Lo que debe pasar es que la hiperglicemia usualmente suprime la hormona de crecimiento. Esa es la respuesta normal. Pues en este caso, en un paciente con acromegalia o sospecha de acromegalia, hacemos la prueba de tolerancia, ¿no? Dosamos glucosa y hormona de crecimiento, y tras el aumento de glucosa vemos que la hormona de crecimiento no se suprime. Eso me comprueba que es un síndrome de hiperfunción, ¿no? En este caso apelamos ya a una prueba de supresión, ¿no? Ante un síndrome de hiperfunción, apelamos a una prueba de supresión. En este caso, la prueba de supresión para acromegalia es la prueba de tolerancia a la glucosa, ¿ya? Si la hormona de crecimiento no se suprime con esta prueba, ya hablamos bioquímicamente de una acromegalia. Apelamos ya al estudio de imágenes, ¿no? En cambio, si la hormona de crecimiento se suprime, hablamos que no sería acromegalia o está inactiva, ¿ya? En la resonancia, lo mismo. Si demostramos que hay un adenoma, simplemente asumimos con esta confirmación bioquímica que es un adenoma productor de hormona de crecimiento, ¿ya? En cambio, si vemos que la glándula es normal, o sea, no hay tumoración, entonces ahí ya tenemos que pensar más bien, considerando que estamos en un paciente clínicamente con acromegalia, que bioquímicamente se demuestra que el IGF-1 está elevado, que no suprime con la tolerancia a la glucosa, y que la resonancia de hipófisis es normal, tenemos que pensar que posiblemente que sea una acromegalia de origen ectópico. Entonces tenemos que buscar hacer una imagen de abdomen o de tórax, ¿ya? Y también se puede dosar GHRH, que es la hormona, digamos, liberadora de hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque este tipo de tumores ectópicos lo que producen es eso. Es la hormona liberadora de GHRH que va a estimular la hipófisis y producir, pues, acromegalia, ¿no? ¿Ya? Entonces, confirmando
un estudio de imagen, una masa, digamos, torácica, abdominal y una GHRH elevada, podríamos decir que se trata de una acromegalia de origen ectópico. ¿Ya? Ahora, en cuanto al tratamiento, aquí sí, digamos, no es como en la prolactinoma, donde el tratamiento médico va muy bien en estos pacientes y solamente se reserva el quirúrgico cuando ya hay compromiso importante a nivel ya local, ¿no? Síndrome asmático, síndrome de seno cavernoso, que aún así en prolactinoma, como hemos visto, el tratamiento médico puede revertirlo. Pero en acromegalia no tenemos esa suerte, por lo tanto el tratamiento primario siempre va a ser quirúrgico, ¿ya? Como se ve acá, ¿no? Tumor que posee hormona de crecimiento, quirúrgico, ¿ya? Si tras el tratamiento está bien controlado, simplemente hacemos seguimiento con la IGF-1. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el paciente, a pesar del tratamiento quirúrgico, no está controlada la enfermedad? Entonces, podemos agregar dos situaciones, dos medicamentos. La misma cabergolina, que es el agonista dopaminérgico que usamos para prolactina. ¿Por qué? Porque algunos tumores de acromegalia secretan prolactina. Por eso que podemos también usarlo como una terapia adyuvante en un paciente con acromegalia, ¿no? Si a pesar de eso no controla los valores de IGF-1, apelamos a lo que llamamos los agonistas del receptor de la somatostatina. La somatostatina es una hormona que suprime la hormona de crecimiento y tiene también un efecto a nivel hormonal y a nivel tumoral. O sea, la somatostatina puede reducir los niveles de IGF-1 y también reducir el tumor, digamos, hipofisario. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, digamos, llegaríamos en el caso de una acromegalia operada que no está bien controlada. Le agregamos, en este caso, cabergolina, y si vemos que no controla, le agregamos un agonista dopamínico, que es un medicamento un poco más caro. ¿Ya? Si está bien controlado, nuevamente seguimos con monitoreo clínico y hormonal. ¿Ya? Y si a pesar de esto, que está operado, está con cabergolina, está con análogo de la somatostatina, no está bien controlado, tenemos aquí tres posibilidades, como se ve acá. Se puede reoperar el paciente, sobre todo si hay remanente de tumor hipofisario o hay recrecimiento, ¿no? Se puede incrementar la dosis de este análogo de la somatostatina, o se agrega otro medicamento que se llama el Pesmisovan, que es un medicamento que es un análogo antagonista del receptor de GH. Entonces, lo que hace este medicamento es va a competir con la GH, de tal forma que reduce los niveles de IGF-1, pero lamentablemente no controla el crecimiento tumoral. Entonces hay que estar siempre haciendo chequeos de resonancia. Si vemos que hay un crecimiento, es mejor la operación. ¿Ya? Se pueden también asociar ambos, tanto el Pesmisovan como el análogo de la somatostatina se pueden asociar. ¿Ya? Si hay buen control, pues se sigue con los controles bioquímicos, y si no está controlado, como dice acá, se asocia a los dos medicamentos que hemos mencionado, o si no, otro análogo de la somatostatina que se llama el pasiriotide, que es un, digamos, análogo que tiene un mayor espectro de acción de receptores de somatostatina, porque son varios subtipos. ¿Ya? Entonces, se puede apelar a este tipo, digamos, de tratamientos combinados, que ya es bastante caro, y por lo menos aquí en el país no lo tenemos a la mano, ¿no? Tenemos cabergolina, tenemos somatostatina, pero no tenemos el pasiriotide. Entonces, usualmente cuando llegamos a este nivel y no controlamos, digamos, la acromegalia, casi siempre vamos a la radioterapia. ¿Ya? Ahora, hay una tendencia a dar tratamiento primario con análogo de la somatostatina, pero sí, teóricamente reduce IGF-1 y también controla el tumor hipofisario, pero mientras esté en tratamiento. Y es caro. Entonces, una vez que ya dejas el tratamiento o no lo puedes conseguir, recurre la acromegalia, pues, ¿no? Aumenta el IGF-1, recurre el tumor. Entonces, siempre el tratamiento de primera intención va a ser pues, el quirúrgico. ¿Ya? Ese es más o menos el algoritmo que debemos tomar en cuenta para este tipo de tumores. ¿Ya? Vean cómo es la respuesta al tratamiento, ¿no? Si hablamos de cirugías, vemos que el corte es que la pH esté menos de 2.5 y que aquí no está sólido y el IGF-1 esté normal. Vemos que son macroadenomas
en buenas manos, el éxito es casi menos del 50%. Y más bien, si es un microadenoma, en buenas manos es casi hasta un 80%. Es preferible pues encontrar estos pacientes en estadio microadenoma, pero como esto es una enfermedad muy larvada, insidiosa, progresiva, casi siempre cuando se detecta muy avanzado, por eso que lo podemos diagnosticar solamente viendo al paciente de que entra de la puerta. Pero ya es una enfermedad avanzada y casi siempre están con macroadenomas. Entonces ese es el gran problema. Por eso que la mayoría de pacientes, una vez operados, casi siempre terminan ya usando análogo de la somatostatina o capreolina como ya tratamiento ya permanente, digamos, ¿no? Pero si es un microadenoma, puede tener la suerte de que sí se cure la enfermedad, ¿no? La reducción del tumor es rápida porque es una resección tumoral, pues, ¿no? ¿Sí? Y el riesgo de hipopituitarismo es bajo, ¿no? Radioterapia, vean que también el efecto es lento. Estamos hablando de 10 años de radioterapia y un 50% aún así logran control de la enfermedad, ¿no? Sobre todo, normalizan GH, pero IGF-1 como es un poquito menos. Y vemos que la respuesta de tratamiento es bastante lento, ¿no? Como decimos, 10 años, ¿no? Sí, bueno, como es radioterapia a nivel local, puede haber daño local de algún nervio, ¿no? Problemas visuales, ¿no? Entonces, digamos que son ya efectos adversos de la misma radioterapia, ¿no? Si hablamos ya de los ligandos del receptor de somatostatina, el tratamiento es mensual, ¿ya? La respuesta es casi un 65%, sea micro o macro adenoma, ¿ya? La respuesta también es bastante rápida. Vemos una disminución del tumor, que es lo importante, casi un 50%, mientras esté en tratamiento, ¿no? El problema con este tipo de medicamentos es que puede causar náuseas, diarreas y a veces cálculos vesiculares. Por lo tanto, estos pacientes que van a hacer, se les va a indicar este tipo de tratamiento, tenemos que hacer por lo menos una ecografía vesicular. Si hay cálculos, hay que operarlos, ¿no? Y los antagonistas de la GH, ¿ya? Vean que la respuesta es aparentemente espectacular, casi un 90%. La respuesta es rápida, ¿no? Pero no hay impacto sobre el crecimiento tumoral, ¿no? Y puede haber sí elevación de enzimas hepáticas, pero este medicamento es bastante caro y no lo tenemos en el mercado. Entonces, prácticamente lo que hacemos nosotros es, primero, siempre cirugía. Segundo, agonistas dopaminérgicos, y si con todo esto más cabergolina no logramos respuesta, una segunda operación hasta tercera, y si con eso no logramos, vamos a ya la radioterapia, ¿no? Incluso hay ya revisiones, como se ve acá, que según el NOS, también la respuesta va a cambiar, ¿no? Un NOS 0, ¿no? El éxito de remisión es bastante alto, ¿no? En cambio, si va avanzando el NOS, vean que va disminuyendo el éxito de remisión en el 1, en el 2, ya con los 3, 4, vean que casi siempre queda remanente y persistencia de enfermedad. Por lo tanto, en esos casos ya apelamos a la cabergolina, a los análogos de somatostatina, reoperaciones o si no, radioterapia, ¿no? Estos son los medicamentos que usamos. El Octreoti es lo que tenemos en el mercado como análogo de la somatostatina, ¿ya? Se usa usualmente es de 20 miligramos de acción prolongada, se usa intramuscular cada mes, ¿ya? Y vamos chequeando IGF-1 en cada consulta. En cambio, el Lanreotide, Pasiriotide, lamentablemente no tenemos en mercado, lo mismo que el Pemisoban no lo tenemos en mercado. Y estos agonistas de la dopamina que se usan también para prolactina, bromocriptina y cabergoline sí lo tenemos en el mercado, ¿no? Lo asociamos a los primeros que están acá arriba en caso de persistencia de enfermedad, ¿ya? ¿Qué debemos lograr? Para hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, que la hormona de crecimiento esté en menos de 1. Esa es buena respuesta al tratamiento, ¿ya? Y que los niveles de IGF-1 estén en rangos normales, que haya estabilidad también tumoral, ¿ya? ¿Cuándo es anormal? Cuando el basal de GH es más de 0,4 o tras la prueba de tolerancia, la hormona de crecimiento no está menos de 1 microgramo por litro. Son criterios de que no hay respuesta al tratamiento o es
es incompleta, ¿no? Lo mismo la IGF-1, que cuando está elevada también sería respuesta incompleta, ¿ya? Ya. Lo que está aquí a la derecha ya es un protocolo de chequeo, digamos, de comorbilidades, ¿no? En pacientes con acromegalia, ¿no? A nivel cardiovascular tenemos que siempre medir la presión arterial, hacer un ecocardiograma que es anual, lo mismo que el electrocardiograma, buscando pues cambios a nivel del miocardio, que no haya miocardiopatía o que no haya arritmias, ¿no? Desde el punto de vista endocrino metabólico, vamos a ver si hay indicio de apnea obstructiva del sueño, ¿ya? O si ya hay un estadio de diabetes o prediabetes, pues de cada 6 meses, cada año, según el caso. Como quiera que pueda haber hipogonadismo, bueno, se puede usar prolactina, si es que hay consecreción de prolactina, lo mismo que testosterona, que es lo que más disponemos, ¿ya? Y en mujeres también, ¿no? Prolactina, gonotropinas y el estradiol, ¿ya? Anualmente una prueba de tiroides, ¿sí? Sobre todo la T4, ¿por qué? Porque si hay un hipotiroidismo secundario, bueno, usamos la T4, ¿no? Y el cortisol también en la mañana, ¿ya? Para descartar que haya otro compromiso de otros ejes, ¿no? A nivel musculoesquelético pedimos una densitometría, ¿ya? Porque puede haber osteoporosis, osteopenia, una morfometría de vértebras, porque esos cambios, digamos, a nivel óseo también causan osteoartrosis, ¿no? Espondiloartrosis, ¿no? Y una radiografía de columna que también detecta lo mismo, ¿no? Con respecto a colonoscopía, vean que es cada casi 10 años, dicen acá, no es tan frecuente, ¿no? Pero siempre hay que estar chequeando que la IGF-1 esté en rango normal. Eso es lo que estimula los pólipos, digamos, a nivel colónico. Y hay un cuestionario que se llama el ACRO-QL, que es para ver calidad de vida en este caso, ¿ya? Estos, digamos, son protocolos para estudios con comorbilidades en pacientes con acromegalia y ver estos aspectos, ¿ya? A ver, aquí tenemos un caso clínico, paciente diabético de 2009 con hipotiroidismo, está con levotiroxina y metformina, ¿ya? Y de repente comienza a haber mal control metabólico y se indica insulina. Y el paciente ya refiere que empieza a tener crecimiento de manos, pies hinchados, y que no reducen de tamaño, y que antes usaba 38 de zapato y ahora tiene 40. Y se observan cambios toscos en la cara, dice acá, ¿no? Vean, la IGF-1 está elevado. El hormona de crecimiento en basal bastante elevado. Esto ya me hace el diagnóstico bioquímico, también clínico, de acromegalia. Vean que su cortisol es normal, prolactina normal, una tiroidea normal, y la hemoglobina glicosilada bastante elevada porque la acromegalia empeora el control metabólico, ¿no? Doctor, Sí, disculpe, ¿podría retroceder un segundo? ya. O sea, digamos en la acromegalia solamente podríamos observar en esos 3 factores. ¿No estarían los otros afectados? ¿O sí? ¿Te refieres a la parte hormonal? Sí, sí, sí. Claro, en este caso, digamos que es real. Claro, lo que se ve es una hipersecreción de hormona de crecimiento, ¿cierto? Y de IGF-1. Y evaluamos la parte del resto de ejes, ¿no? Corticotropo, lactotropo, tirotropo, ¿cierto? Y vemos que está normal, ¿no? ¿Sí? O sea, es una acromegalia con función hipofisaria de restos de ejes normales, ¿cierto? Claro. Ya. Ahora, ahí te vas a la imagen. Y está la de acá, ¿ves? ¿Qué se ve acá? Que es un adenoma hipofisario que está aquí abajo. Ahí no pinta. Ya. Que no es muy grande, es un microadenoma, ¿no? Inclusive, si ustedes observan con más detalle, bueno, algo por acá, ven que ese adenoma tiene al costado el tallo que está medio desviado, que está blanquito, y en la periferia, bueno, en ese corte no se ve bien, pero hay tejido hipofisario. O sea, significa solamente que ese adenoma sí posiblemente esté produciendo hormona de crecimiento, pero no está comprometiendo todavía el resto de la hipófisis. Por eso que esas pruebas salen normales, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor, gracias. Ya.
Y aquí en esta imagen en T2, que está acá, en T2, lo que estoy observando es que todo lo blanco es líquido. Y vean que ese nódulo que está acá en gris, en la derecha, a la izquierda se ve un centro blanco, que dice que es un nódulo quístico. Entonces es un nódulo, digamos, que tiene componentes líquido y sólido, ¿no? Y vean cómo la diferencia del prequirúrgico, y si fue unos 500, hormona de crecimiento que está un poco más bajo, y aquí en postquirúrgico, vean cómo se normaliza la IGF-1, digamos, porque el tumor fue totalmente resecado, ¿no? Que se ve en T2, incluso se ve mejor cómo se llena esa parte que está el tumor de líquido. Entonces, este es es un microenoma casi borderline con macro, no más de 1 de repente centímetros, pero con una buena cirugía, una buena resección, vemos que hay cura de la enfermedad, en este caso, ¿no? Pero no todos los casos son así, pues, ¿no? Aquí tenemos una persistencia de enfermedad, por ejemplo, ¿no? Cirugía, el 2019, y casi la gran mayoría de nuestros pacientes lamentablemente tienen este problema de persistencia. Pocas veces lo encontramos como microadenoma. Vean que la IGF-1 está elevada, pero es una paciente menopáusica, por eso que le pedimos FSH está alto, como menopáusica, prolactina normal, cortisol normal, dehidro normal, y vemos que persiste pues el tumor, ¿no? O sea, prácticamente es como si no lo hubieran operado. Esta paciente tiene que ser reoperada porque aparentemente no ha habido una buena resección de este tumor. Básicamente es la experticia del médico, del cirujano, ¿no? Entonces, nuevamente apelamos a todo esto, una paciente que ya acromegalia, que fue operada, que no es controlada, pero en este caso se ve por imágenes que no hay una buena cirugía. Por lo tanto, tenemos que reoperar a la paciente. ¿Ya? Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, a ver. Claro. Ah, no, queda como secuela. La hiperostosis no se va a revertir, pues. Lo que puede revertir un poco es las partes blandas, ¿no? Todo lo que es partes blandas puede revertir, pero no va, queda ahí como estacionario, ¿no? Lo mismo la voz, que es así como impostada, no cambia mucho. Pues son cambios ya un poco tardíos, pues, ¿no? Y como son cambios de partes blandas y óseas, no revierten, quedan así como acromegalia. Con esa fase, mejor dicho. ¿Eh? Ok. Sí, pero imagínate que tenía que ir raspar todos los senos esfenoidales, ¿no? El tabique, una cirugía un poquito complicada, ¿no? Pero depende. Lo que sí a veces sí se hacen es a veces el prognatismo, que es la prominencia de la mandíbula, te genera problemas a veces de masticación. Eso sí, digamos, tiene un tratamiento, bueno, pues lo hace el maxilofacial. Como que así en forma localizada se puede hacer ahí un tipo de tratamiento, ¿no? De la maxiloplastía, de ser, ¿no? Para que la mordida sea más natural. Ahí sí, casos hemos visto, ¿no? Lo otro es la polipetomía del colon, que también se puede hacer, ¿no? Fuera de eso, digamos, ya la parte del macizo facial, en general, los cambios de las manos, los pies, es bien difícil, digamos, manejarlo. ¿Eh? Ok, a ver. Vamos ahora por lo que es síndrome de Cushing, ¿ya? De igual manera, el síndrome de Cushing también tienen que ustedes verlo desde que entra el paciente por la puerta, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver es una paciente o un paciente con obesidad, como se ve en esta foto, ¿sí? Con esa distribución, pues, de grasa, ¿no? Que es masa predominio troncular, ¿sí? Usualmente los brazos y las piernas son muy delgadas. Por lo tanto, estos pacientes tienen mucha debilidad, mucha miopatía, porque recuerden que cortisol es una
medicamento catabólico. Entonces, degrada proteína, grasas, ¿no? Entonces, todo eso hace que estos pacientes tengan ese aspecto de obesidad troncular con extremidades muy delgadas, ¿ya? Vemos un predominio de obesidad así visceral y vemos estas, acá no sé muy bien, pero son como estrías rojas, vinosas, que están, digamos, sobre todo en el abdomen, en las partes de más tensión, ahí van a ver ese tipo de estrías. La otra cosa que vemos a primera intención en estos pacientes es a nivel del cuello, van a ver ustedes a nivel supraclavicular, como que una almohadilla acá supraclavicular. Y van a ver la famosa jiba acá de búfalo, que se va a ver, por hipertrofia de la grasa parda que llamamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, y la cara usualmente es redonda y hay bastante plétora facial porque la piel se adelgaza tanto en la cara, que de por sí es más delgada que el resto del cuerpo, bueno, se adelgaza tanto que se ve pues los capilares y da una sensación de rubicundez, ¿ya? Y sobre todo son pacientes que también pueden haber moretones porque hay más fragilidad capilar. Entonces, todos esos síntomas, o esos signos, mejor dicho, se ven, digamos, en el examen físico. Y ustedes cuando pasen por reumatología, de repente dermatología, y vean pacientes que usan corticoides a dosis altas, ese mismo facies van a verlo en un paciente con Cushing endógeno, ¿ya? Igual, ustedes en la práctica, si logran ver un síndrome de Cushing, una enfermedad de Cushing, nunca se va a olvidar de ese tipo de fases, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa se describe, como se ve acá? Hay síntomas y signos que son, en cierta forma, no son patognomónicos, pero son muy sensibles, como dice acá, ¿no? Moretones fáciles, o sea, son a veces espontáneos, equimosis espontáneas, la plétora facial, ¿no? Parece que están con cara redonda, chaposos, ¿no? Esa miopatía en extremidades, que casi siempre las miopatías endocrinas son proximales, son pacientes que, por ejemplo, si es a nivel de miembros inferiores, no se pueden agachar ni parar, o no se pueden hacer levantar el brazo y mantenerlo los límites elevados como para peinarse, ¿no? Les cuesta mucho levantar brazos y hacer cuclillas, ¿no? Las estrías, que como dice acá, son medias rojas vinosas, con más de 1 centímetro, digamos, inclusive de grosor, o sea, son bastante anchas, ¿ya? Y en niños va a haber, aparte del aumento de peso, va a haber un decrecimiento de la velocidad de crecimiento, ¿ya? Porque el cortisol va a inhibir el eje somatotropo, disminuye el eje F1. Inicialmente, de repente, el efecto anabólico que tiene el corticoide hace que crezca, pero después ya pierden talla y quedan con talla baja, ¿ya? Esos son los síntomas de repente más sensibles que tenemos en nuestros pacientes. Si veo un paciente que la puerta que entra tiene facies cushingoide, tengo que irle viendo como si tiene plétora facial, ¿no? Preguntarle si se hace moretones fácilmente, espontáneos, ver cómo está el abdomen, si hay estrías así rojos vinosas, más de 1 centímetro, o se ve esa distribución de los brazos que son más delgados con respecto a la obesidad troncular, ¿no? Y en niños básicamente pérdida de velocidad de crecimiento, ¿no? Y obesidad, ¿no? Después lo demás son síntomas variopintos, ¿no? O sea, puede haber como no ver. Depresión, fatiga, bueno, el aumento de peso que se ve, ¿no? Dolor de espalda, cambios en el apetito, puede disminuir la libido cuando ya hay compromiso ya depende de otros ejes, ¿no? Sí hay insomnio e irritabilidad como se describe, la cortisol es una hormona de estrés, entonces, solamente cuando los pacientes hacen guardia, por ejemplo, o una persona cuando hace guardia, tiene cortisol más elevado en la noche, cuando no debería ser así, eso a veces como que te mantiene medio despierto porque estás en una situación de estrés, digamos que no es la hora que debe estar despierto. Ellos tienen también esa sensación que como que no pueden dormir, ¿no? Puede haber anormalidad menstrual, hacen amenorrea, ¿no? Porque el cortisol, como hormona de estrés, suprime todo lo que no es necesario para el momento de estrés, ¿no? No pienso en reproducirme, no pienso en crecer, ¿no? ¿Sí? Simplemente lo corto porque necesito en ese momento actuar rápido por el estrés, ¿no? ¿Sí? En niños hay crecimiento lento, esta jiba de búfalo que decía que es en la parte superior de acá de la espalda, la fascia redonda, bueno, esa obesidad que se describe, la almohadilla supraclavicular que les he comentado,
la piel delgada, que ya deja de ver los capilares, puede haber edema también, acné porque va a haber hiperandrogenismo. El ACTH no solamente estimula la capa fascicular que posee cortisol, sino también la reticular que posee andrógenos, por lo tanto puede haber hiperandrogenismo en mujeres. Explica también el acné, el hirsutismo y la menorrea o oligomenorrea en las mujeres, ¿no? Puede haber pérdida o disfunción masculina de hirsutismo, ¿no? Si hay heridas, bueno, va a haber problema de cicatrización, coexiste hipertensión porque reponen el cortisol, actúa también en el receptor mineralocorticoideo, entonces también puede haber hipertensión con hipocalemia. Si fuera un síndrome de Cushing de origen adrenal, habría pues una masa adrenal, el mismo hipercortisolismo genera osteoporosis, porque disminuye el colágeno, disminuye también la resolución ósea, puede consistir ovario poliquístico, como toda cuadro de hiperfunción, diabetes, hiperglicemia, esta hipocalemia por el efecto mineralocorticoideo que tiene el cortisol también, cálculos renales e infecciones, digamos, de piel, ¿no? O urinarias, ¿no? En niños, bueno, hay que ver si hay signos de virilización, sobre todo en las mujeres, ¿no? La talla baja, ¿no? Y una especie de pseudopubertad precoz, porque el cortisol y el andrógeno van a hacer que se adelante la edad ósea y da la sensación de que hay una pubertad más adelantada. Entonces, estos síntomas, digamos, y signos son los que, en cierta forma, se van a ir agregando. Mientras más síntomas y signos tengo agregado en una sola paciente, es más probable, en el contexto de una fase cushingoide, que sea pues una enfermedad de Cushing o un síndrome de Cushing para empezar, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta algunas situaciones de hipercortisolismo que no son síndrome de Cushing. Por ejemplo, en el embarazo puede haber hipercortisolismo, ¿no? En los cuadros depresivos psiquiátricos, que son ya psicotrópicos, puede elevarse falsamente el cortisol. En el alcoholismo también, resistencia al glucocorticoide, que sería un cuadro genético raro. En la obesidad mórbida puede haber un pseudo-Cushing también. En la diabetes mal controlada también, por eso que cuando hacemos pruebas para Cushing y diabético tenemos que estar por lo menos controlados la parte metabólica, ¿no? El estrés físico también puede elevar el cortisol, la malnutrición, la anorexia nervosa, el ejercicio intenso. Cuando hay amenorrea hipotalámica también se describe. Y exceso de cabrelina, pero bueno, eso digamos se describe nada más, ¿no? Perdón, entonces la globulina transportadora de cortisol, que también eleva cortisol, ¿ya? O son condiciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para ver si es que también ese cortisol se eleva secundariamente en cualquiera de este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, si yo ya clínicamente sospecho de un síndrome de Cushing, tengo que apelar a un método auxiliar, ¿ya? Y lo que yo tengo que considerar aquí es que en el síndrome de Cushing tengo que demostrar tres cosas, ¿ya? Primero, que haya hipercortisolismo. Eso es lo primero que tengo que demostrar, que esté elevado, sea en sangre, sea en orina, ¿no? Segundo, tengo que demostrar que hay alteración del ciclo circadiano. Eso es lo que tengo que demostrar. ¿Qué pasa con el cortisol? Ustedes saben, el cortisol se secreta más en la mañana, disminuye casi a la mitad de la tarde y disminuye a horarios mínimos en la noche. Entonces, yo doso acá mi cortisol en la mañana, 8 de la mañana, 4 de la tarde, a medianoche, y debe tener ese tipo de curva. Pero ¿qué pasa si tengo esto, no? O sea, no es normal, pues, ¿no? Está elevado en la mañana, tampoco elevado en la tarde. Entonces, no se respeta el ciclo circadiano. Casi siempre la reducción hasta la media tarde es un 50%. Entonces, si no se respeta eso, hay ruptura del ciclo circadiano, ¿no? Y tercero, que haya falla en la supresión del cortisol, pero con corticoide exógeno. En otras palabras,
Esta es una prueba de supresión. Como hablamos de un síndrome de hiperfunción por cortisol, lo que suprime fisiológicamente el cortisol endógeno va a ser un corticoide exógeno, por ejemplo la dexametasona, ¿cierto? Entonces, ¿qué doy en estos pacientes? Le doy dexametasona y normalmente debe suprimir el nivel de cortisol en sangre. Si no lo suprime, que sí que hay una alteración en la secreción de cortisol, ¿ya? Entonces, para cada objetivo tengo que pedir una prueba. Y aquí están más o menos identificadas, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, en este caso, ante un síndrome de Cushing, primero pregunto, ¿no? ¿Estás tomando algún tipo de corticoide? ¿No? Crema, oral, endovenoso, intramuscular, lo que sea. No, entonces apelo a los estudios. Entonces voy a mostrar primero, ¿qué cosa? Que el cortisol esté elevado. O sea, hipercortisolismo. Pido lo que está acá. Orina de 24 horas, un cortisol libre urinario. Eso me demuestra cómo está el cortisol libre urinario en 24 horas, ¿no? Segundo, voy a ver si hay ruptura de ciclo circadiano. ¿Qué pido? Un cortisol en saliva en la noche. Esto, digamos, no lo hacemos muy frecuentemente, algunos doctores lo están haciendo, pero lo que se hace ahí es, a medianoche, se agarra una torunda de algodón, se le pone bajo la lengua, se humedece y se pone un frasquito. Y eso se lleva al día siguiente al laboratorio y se dosa el cortisol, ¿no? Y debe estar menos de 5, pues, ¿no? Puede ser un corte. Entonces, si está más de eso, hay ruptura de ciclo circadiano. La otra forma es que hacemos y más fácil es que el paciente se haga un cortisol a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Entonces igual, ahí se ve la relación del 50%, ¿no? Si estaba en 25 aquí a las 8, debe estar por lo menos 12.5 en la tarde. Si está 25 acá y está 30 a las 4, no es normal, por ejemplo. Se habla ya de alteración de ciclo circadiano. Y uso de dexametasona, 1 miligramo en la noche, es para demostrar la tercera condición, que hay falla de la supresión a corticoide. Se le da dexametasona 1 miligramo a las 11 de la noche y al día siguiente se dosa el cortisol en la mañana. Si está menos de 5 es normal. Si está de menos de 1.8, con mayor razón es normal. Si está por encima de esos rangos, hablamos ya de una alteración de la supresión del corticoide, ¿no? Del cortisol a esta dexametasona, ¿ya? Entonces, estas tres cosas es lo que tenemos que demostrar cuando estudiamos solamente síndrome de Cushing, ¿de acuerdo? Sí. En la anterior. Ahí voy a mirar. Esta de acá.